Estamos esta vez con Sofía Maher. Ella está entregando Prohibida la Tristeza, su última publicación. Sofía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. Gracias por este tiempo. Varias cosas que quiero relievar de este libro. Bueno, el tema, estás ubicada en un área geográfica en particular de la que hablaremos, que etapificas y territorializas. Estás hablando de un control autoritario muy violento, el de Sendero. Estás hablando de personas que tienen rostro físico, especialmente, pero no solo, mujeres. Utilizas una manera de abordar las zonas que trabajas vinculada al cautiverio, a una forma de secuestro, de retención violenta. Pero quiero comenzar resaltando que tu libro está atravesado por 4 testimonios de mujeres. Cuéntanos, ¿quiénes son? ¿Qué papel tienen en esta entrega? Toda la investigación está centrada en la lectura de los testimonios. Son casi 300 testimonios que leo y claro, no es posible poner los 300 testimonios, 293, 97 testimonios en el libro, entonces he seleccionado esas 4 para dar cuenta de su historia, ¿no? Porque en toda la investigación como saco fragmentos, pedacitos que me ayudan a construir una narración, pero estas 4 testimonios, porque son 300, y estas 4 que selecciono es para darle al lector una idea de lo que fue la vida de esa persona, ¿no? No un fragmento, sino cómo de su vida común y corriente en su casa, haciendo sus cosas, criando a sus hijos, llega un grupo fundamentalista y les destruye la vida, y les mata a los hijos. Y entonces esos 4 testimonios cuentan eso, ¿no? Son 4 mujeres que han estado más de 10 años en cautiverio, controladas por el Partido Comunista Sendero Luminoso. Y creo que lo que narran ahí ejemplifica lo que era la vida de estas mujeres invisibles, porque no son las heroínas, no son personas que se organizan para combatir o resistir al invasor, no son personas que se organizan posteriormente para defender sus derechos, como pueden ser, por ejemplo, las familiares de los desaparecidos, ¿no? Y que se vuelven una especie de heroínas. Son las invisibles de las invisibles, que están solas, que han pasado por todo esto, que vivieron este terror y están sueltas ahora de regreso, no todos en su territorio, algunas les han encontrado un nuevo lugar porque perdieron su terreno, su chacra, y que están ahí sobreviviendo solas, sin ningún tipo de asistencia ni atención del Estado, ¿no? Y creo que es eso, la importancia de esta selección, o sea, ir y ver cuál fue la vida de estas mujeres invisibles en las que nadie presta atención, ni siquiera Sendero Luminoso las convoca, ni siquiera las convocó a sus asambleas, porque eran ignorantes, porque eran analfabetas, y hay como más diferencias entre lo que eran las colonas y lo que eran las ayánicas, y la mayoría de la militancia, de los mandos senderistas venían del Ande, venían de los quechuas, ¿no? Y para ellos las ayánicas eran incluso un escalón más abajo todavía que las que venían de Ayacucho, las colonas, ¿no? Que fundamentalmente vienen de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica. Eso es, ¿no? O sea, cómo prestar y poner los reflectores a esas mujeres que al final no hacen la historia, no son consideradas cuando elaboras una historia. Y ese es el propósito. O quizás sí hacen la historia, hacen la historia, que estamos viendo otra parte. Claro, es como un reenfoque, ¿no? O sea, ¿qué miramos? ¿Miramos la estructura? ¿Miramos una teoría sobre las relaciones que se construyen? ¿O miramos las historias de vida? Tú optas por las historias de vida. Por las historias de vida y por la vida cotidiana, además, ¿no? O sea, estas mujeres
su círculo es la vida cotidiana. O sea, no están en esfera pública, ni siquiera están en los... Estas mujeres no están siquiera en los clubes de madres, que es una entrada a la esfera pública, ¿no? Que se juntan con otras y empiezan a organizar recursos o manejan recursos que les da el Estado, o el vaso de leche, ¿no? O sea, los comedores. Son personas que no salieron de sus casas, entonces su ámbito de su vida está en ese ámbito cotidiano, en ese ámbito familiar, pero que es donde se reproduce la sociedad. O sea, ahí es donde se cría, donde se educa, donde se adapta a los chicos a la sociedad, ¿no? y los prepara para la sociedad. Es tan importante como eso, ¿no? Ahora, miras procesos en los que se ha construido sobrevivencia, si sirve decirlo de esa manera, en uno de los entornos más violentos que registra la historia, que es una suerte de dominación violenta del senderismo sobre áreas geográficas que ni siquiera son estables. Hay relatos de desplazamientos forzados, tiempos cortos, arrastrando las cosas, huidas planeadas o alineadas con los hombres de la familia a los que se teme que el senderismo sí capture o reclute, y en medio de todo eso hay relaciones construidas, hijos, hijas, maridos que a veces regresan, algunos que pasan a ser reclutados por el senderismo. ¿Cuál es tu mirada sobre esa posibilidad de construir relaciones de sobrevivencia, incluso en las condiciones más extremas de opresión? Mira, ahí hay en el libro, con estos 300 testimonios, yo segmento, reconstruyo el proceso de todos estos años de ocupación senderista en esta zona, ¿no? Y lo hago porque la resistencia y la manera de responder varía de acuerdo a las situaciones en que se van encontrando. Por eso te digo, son las resistencias de los débiles, ¿no? Que están aprovechando de qué oportunidades para sobrevivir y para sacar provecho y poder liberarse del opresor. Y lo que encuentro en los diferentes momentos de la dominación es la fuerza de estas mujeres para proteger a los que están a su cuidado. O sea, la gran fuerza que sacan cuando tienen que proteger al hijo, que no se le muera. Algunas mujeres fueron desplazadas con 9 hijos, que tenían que cargarlos, no podían ni cómo hacer. Esa es una primera cosa, ¿no? O sea, cómo sobreviven y la fuerza la sacan del cuidado, de la tarea del cuidado, de la tarea que tienen para poder mantenerlos con vida. La otra cosa es como son invisibles, como eran las personas, las mujeres además que estaban, el sendero las mandó a producir la comida, el alimento para alimentar el ejército, conviven con los mandos, conviven con estos senderistas y entonces en el día a día pueden tener una idea clarísima de las diferencias entre un mando, entre su discurso y lo que eran los privilegios que ellos tenían, ¿no? O sea, estos mandos seguían reproduciendo, o sea, lo que ellos supuestamente querían combatir, ¿no? Ellos tenían que producir el nuevo hombre revolucionario y lo que eran llenos de privilegios, no comían como ellas, ellos comían mejor, tenían zapatos, ellos no tenían zapatos, o sea, le tenías que cocinar, no podías hacer nada si es que ellos no comían primero. O sea, en la misma vida cotidiana, las mujeres pueden desarrollar y desarrollan, porque lo encuentras en sus testimonios, una opinión clarísima sobre esta gente, ¿no? Que pretende presentar les dan un discurso de la nueva tierra prometida, de las nuevas relaciones donde ya no ibas a ser oprimido, y sin embargo era absolutamente una repetición y peor de la dominación, ¿no? De los privilegios. Estás trabajando en una zona en particular, en Satipo,
sea, tipo que es en la una cuenca zona, del N. que es una zona que vincula migraciones de colonos de sierra con población ayánica predominantemente, Sí. y lo has dicho recién, y con estas columnas del senderismo, formadas básicamente por población que migra desde zonas de sierra, y caracterizas el tipo de entorno que conforma ese sometimiento. Son zonas de estas que Sendero representaba como liberadas, zonas ocupadas territorialmente. Dices, el propósito de su dominación, estoy en la página 207, no fue la instauración de un nuevo modelo de convivencia, sino garantizar las condiciones de reproducción de su ejército. Estás hablando de un núcleo de dominación vertical, fuertemente patriarcal, pero además utilitario en el extremo. O sea, están trabando relaciones para producir pequeños pioneros, para abastecerse de alimentos. ¿Cómo puede explicarse la sobrevivencia de un colectivo múltiple de mujeres sometidas a esas condiciones tan extremas? Hacia el final del libro, quiero leer este fragmento, está en la página 215, son relativamente pocos los casos de las mujeres que perdieron la razón como consecuencia de esos años de cautiverio. La mayoría de las mujeres rescatadas han continuado con sus vidas. Es una cosa impresionante, ¿no? Porque primero es esta cosa silenciosa, esa resistencia silenciosa que lo tiene absolutamente tasado a ese mando abusivo, a ese mando que tiene privilegios, que yo no como, pero él sí come, yo no tengo zapatos, pero él sí tiene zapatos, y sin embargo tiene que aguantar porque no sabe ni siquiera dónde estaba, ¿no? No tenía idea de en qué ubicación geográfica se encontraban, porque las movían los campamentos, pero que eran, además apenas llegaron, les separaron, o sea, los hijos pequeños las entregaban a señoras que no podían caminar, que no podían hacer el trabajo en la tierra de producción de alimentos, entonces separaban todos los niños pequeñitos y se los dejaban a ellos, y a partir de los 8 años, tu hijito de 8 años, tu hijita de 8 años, se los llevaba el partido para educarlos como pioneritas, y a los maridos simplemente enrolados al ejército guerrillero popular. Entonces al final la masa era solo mujeres, y la masa era estas mujeres que se las llevaban y tenían que cultivar las tierras, las chacras, incluso en algunos sitios se las llevaban y robaban alimentos de chacras cultivadas, que no estaban bajo el dominio de Sendero, pero hacían incursiones para robar los alimentos, pero para todo eso eran estas mujeres que eran las que proveían el alimento, y esa era la cosa más terrible, porque ellas mismas dicen, nosotros cultivábamos, teníamos los alimentos que nosotros mismos habíamos cosechado y se las llevaban en sus botes para otro lado, y a nosotros no nos dejaban comida. Entonces era algo como absolutamente injusto, y eso lo tenían absolutamente claro desde el principio. Entonces eran las reproductoras del ejército, y si tú revisas la entrevista que da Abimael Guzmán en el año 88 en el diario la entrevista del siglo, La entrevista del siglo, que le llaman la entrevista del siglo, él explica lo que era el partido como un partido de masas, el Sendero Luminoso como un partido de masas. Y dice, no es que las masas son parte del partido, sino que nosotros llegamos y las masas son las que apoyan el partido, porque son las que lo van a liberar, y son los que comparten su alimento con nosotros, los que nos dan sus colchones, los que nos dan abrigo en las comunidades. O sea, qué cosa tan cínica. Tú encuentras entonces que en este fragmento del diario, de la entrevista del siglo que citas, hay un germen del modo en que Sendero se autodefinió como una fuerza colonialista que puede ser tan importante como el modo en que abordaron la muerte. Totalmente, pero además yo creo que es un proceso civilizatorio. Entonces ellos... Perdóname, en el peor sentido del culturalismo. No, claro, pero en el sentido de que ellos tienen que acabar con una cultura
que debe ser desterrada y que tienen que formar el nuevo hombre. O sea, ese es exactamente el símil con la Revolución Cultural China, que es donde va Abimael y es lo que más le impresiona, va dos veces a China, en ese periodo de la Revolución Cultural China. Y entonces ellos tienen la idea que es una fuerza que tienen que reeducar a toda esa masa que está alienada. Ellos son los iluminados que tienen la visión de lo que el mundo necesita y los cambios que hay que hacer, y entonces esta masa alienada la tengo que reeducar. Y eso es lo que hacen, o sea, todas las noches tenían que ir a su asamblea y escuchar, leer el librito rojo de las citas de Mao, y se los leían y tenían que ser educadas con eso. Y qué cosa tan falsa, porque al final lo que sucede en estos años de dominación es simplemente, podríamos llamar, una especie de esclavismo, en que tenías a estas personas trabajando para producir el alimento de su ejército guerrillero. Y si tú lo juntas con el libro de Lurgio, del soldado, que decía, oye, nosotros éramos unos soldados piojosos, no teníamos ni qué comer, no teníamos ni armamento, y también eran como unos haraposos que iban a hacer operativos, además operativos que los mandaban como carne de cañón, que claramente los iban a asesinar. Pero entonces te das cuenta, es toda una estructura que crea Sendero Luminoso, que nadie lo financia de afuera, que es financiado y reproduce entonces su ejército basado en la fuerza de trabajo de estas mujeres. Por eso lo caracteriza como una esclavización. Totalmente. Como un cautiverio. Es un cautiverio y es una utilización de la fuerza de trabajo de estas mujeres, ¿no? Cómo ellas han sobrevivido a esto es impresionante. Y me decías esto de la demencia, ¿no? Regresando a lo que es tu pregunta, lo que me queda también muy impresionada de muchos de los testimonios es cómo la resistencia de estas mujeres está en el cuidado. O sea, cuando tienen responsabilidad sobre otro, entonces te tienes que mantener viva para poder garantizar que tu hijo siga viva. Pero ¿qué pasó? Especialmente, que yo creo que es el momento más terrible, que yo le llamo el éxodo, que es cuando obligan a toda la población a irse al monte adentro. Son miles, deben haber sido más de 10.000 personas que llevan al monte. Y en el camino, cuando se iban atrasando, si había un viejito que no podía seguir el camino, lo agarraban y le decían, ya, nosotros vamos a ayudar, y lo ponían debajo de unas ramas y lo iban a que se muera ahí solo, o degollándolo. O sea, al que demoraba la marcha, la huida, porque eran los militares y los comités de autodefensa o las rondas que venían detrás de ellos, entonces ellos estaban huyendo y se metían más al monte. Al que demoraba la marcha, lo degollaban. Y cuentan las señoras que ahí en un día podían asesinar a 10 personas. Y ahora están viendo, la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, están encontrando esas fosas en esa zona del Braem. Y también, te digo, la persona, la mujer, que tiene 9 hijos y que ve cómo se les van muriendo. Se les van muriendo porque estaban llenos de insectos, porque no tenían comida, no tenían cómo curarlos. Y entonces era algo así como de volverse loca, porque vieron cómo iban muriendo cada uno de sus hijos y los hijos del otro lado, y su marido, sin ellas poder hacer nada. Y cuando logran ser liberadas, y además sus cuerpos, porque andaban sin zapatos, entonces estaban llenos de hongos, cuando son liberadas, llegan a un espacio que les consigue el Estado, a un terreno para que vivan, y tienen que seguir con el estigma de que son senderistas. Y entonces hay algunas que no lo han soportado.
y que además, y por eso el título del libro, Prohibida la tristeza, no podías expresar tu dolor. O sea, se te iban muriendo los chicos. O sea, por ejemplo, una que tiene a su bebé de 3 años, que está enfermo, que sabes que está enfermo, quieres quedarte cuidándolo. Porque cuando salían a la chacra, a cuidar la chacra, podían demorarse 3 días en regresar. Y le dice al mando, por favor, déjame quedarme porque mi hijo está enfermo, lo tengo que cuidar. No, el partido toma la decisión, entrégalo a la cuidadora. Y claro, cuando regresa, el niño ya no está, ni sabe dónde lo enterraron. Eso sí, algunas terminaron, porque además no podías llorar, porque si llorabas quiere decir que no estabas... alineada con el partido. No estabas alineada, no entendías la importancia de tu trabajo histórico, ¿no? De cambiar el mundo, de tomar el poder para cambiar el mundo. Y entonces a la salida es algo que marcó a algunas de ellas, no se pudieron recuperar. O sea, creo que al final es esto, la injusticia. O sea, ¿qué poder podía tener este tipo? Primero, que comía mejor, tenía buena alimentación, tenía diferente vestido, etcétera, mientras yo me moría de hambre y mis hijos se morían de hambre. Encima puede tomar la decisión a quién vive y quién muere. Eso, creo que esa injusticia, algunas no la han soportado, no la soportaron, y es que creo que al final la tecnología de miedo que utiliza Sendero Luminoso para someter a estas mujeres, al final no crea adhesión, al contrario, crea ese miedo, crea un rechazo profundo. Y por eso yo te digo, esa resistencia es por dentro, ¿no? O sea, la claridad de que ese es un enemigo y que tengo que huir en cuanto pueda, ¿no? Algunas sí se fueron, no lo soportaron, y el regreso de las matanzas vividas, de la incertidumbre, no tenían ningún tipo de información, y estamos hablando más de 10 años metidas en el monte. Pero hay otra que es sorprendente, que algunas rehacen su vida teniendo otra familia. Entonces, cuando salen, al final tienen más hijos, porque es la manera de olvidarte de alguna manera de lo que viviste. Construyendo otra historia. Construyes otra historia y te haces cargo de otra persona. O sea, la fuerza del cuidado es impresionante. Y quiero cerrar con otro fragmento, está en la página 209, donde creo que está la clave de esta mirada en tu propio texto. La fuerza de las emociones, dices, explica mucho las acciones de resistencia de estas mujeres. Las emociones son idiosincráticas y están presentes en toda la consistencia social. Asimismo, se producen como reacción a situaciones muy concretas y son personalísimas. En este caso, estuvieron marcadas por las normas éticas que cada mujer adulta llevó consigo. Claro. Nussbaum la Nussbaum es la que trabaja esto de las emociones, y al final son las emociones las que son tu moral y cómo evalúas una situación, ¿no? Y eso es lo que te guía, eso es lo que te le hace tomar las decisiones cada día. Y lo que tenemos que mirar si queremos entendernos como personas. Muchas gracias, Sofía, por este rato. Es una invitación a leer Prohibida la tristeza, de Sofía Majero. Y quiero recomendarte otro libro que acaba de sacar el LUM, el Lugar de la Memoria, que es sobre una selección de 25 testimonios que están agrupados en cada uno de los periodos de gobierno que se vivió durante el conflicto, y que muestra, creo, la diversidad, pero no es una interpretación ni es una lectura de los testimonios, son los testimonios y son las personas que hablan, que te cuentan qué se vivía en ese momento del conflicto. Que han presentado además en la Feria del Libro en estas semanas, y sobre el que sin duda hay que regresar si lo que queremos es esto, mirarnos de nuevo cara a cara. Gracias, Sofía, nuevamente. Gracias.